Cambia mucho cuando tú te relacionas con una persona de paso por la calle, en la que tú vas hablando, en la relación que tú puedas tener sentado en una mesa. Yo estaba mirando y en los evangelios hay 12 casas donde Jesús entró. No he buscado algunas, no quiero todas, porque lo que quiero es que captéis un poco la idea, porque quiero luego en esta mañana llevaros un poco a imaginar. Él estuvo en la casa de Leví, el publicano, cobrador de impuestos, y ahí en ese lugar, en esa casa, sentado a la mesa con Leví, se produjo arrepentimiento y perdón. Él estuvo en la casa de Simón, el fariseo, y ahí en ese lugar entró una mujer de sospechosa reputación, donde derramó un frasco de alabastro y ahí se produjo unción y perdón de pecados. Está la casa de Marta y María. Él entró y él estuvo allí, comió con ellos y marcó prioridades. A Marta le dijo: Marta, Marta, turbada y afligida estás. Tu hermana es cuestión de parte. Zaqueo, la casa de Zaqueo, ese recaudador de impuestos que era un defraudador, pues Jesús, sentado en esa mesa con Zaqueo, lo que hizo es que él reconociera sus pecados y su vida cambió. Y está la casa de Maús, esa casa que había cuando Cristo todavía no había sido glorificado. Él había salido había resucitado y se encuentra con unos discípulos, y tú ves el pasaje, dice que le dijo: venid a mi casa, vamos a mi casa y comamos, ¿no? Y ahí lo que se produjo es una visión espiritual, los ojos fueron abiertos. Quiero decir con esto que en todos los lugares donde vemos a Dios actuando, Dios llama, no porque quiera pedirte algo, que en muchas ocasiones también, sino lo más importante, el propósito de que Dios te lleve a sentarte en una mesa, no es tanto lo que Dios quiera de ti, más que tú entiendas lo que Él quiere de ti, qué está queriéndote decir. Y me gustaría que en esta mañana pudiéramos imaginarnos la escena de la última cena, ¿vale? Yo te invitaría a que tú cerraras tus ojos 5 segundos y que tú pudieras ver capítulos, van seguidos uno del otro. Y en ese tiempo se produce una sobremesa. Ellos cenan, está el partimiento del pan, está el compartir el vino, les da una enseñanza. Tened en cuenta que se dice la última cena porque después de ahí él no iba a poder estar con sus discípulos. No son sus discípulos, sino que además de ser sus discípulos, son sus amigos. Es ese grupo en el que él estuvo durante 3 años camino. Y es precioso poder llegar a sentir esa condición de que Jesús, aparte del Señor, es nuestro amigo. Él tiene ese momento, él busca ese momento, él da una serie de enseñanzas. Eran importantes porque él sabía que tenía que ir, y luego cuando él termina dice: si la habéis entendido, hacedlas vosotros también, ¿no? Que es el lavamiento de los pies, y lavarnos los pies los unos a los otros. Cuando eso termina, empieza el capítulo 14. Y el capítulo 14 yo quisiera que tú te lo imaginaras como yo te he dicho. Hemos terminado de cenar, hemos tomado el pan, hemos tomado el vino, y ahora es ese momento en el que estamos en la sobremesa. Está el Señor ahí y es el momento de compartir. Es el momento de tener ese tiempo. ¿A cuántos de vosotros os gustan las sobremesas?
¿Eh? Es ese ya estamos bien, hemos comido, hemos disfrutado y empezamos a compartir. A compartir cosas, experiencias. Y entonces vamos a ponernos en el lugar, ¿vale? Estamos en esa sobremesa. ¿Cómo estarían los discípulos? Yo quisiera que tú también un poco en esta mañana pudieras ver hacia adentro, tu interior, cómo estás tú, cómo te sientes. Pero yo quisiera que pudiéramos imaginar, ¿no?, cómo estaban esos discípulos. Los discípulos estaban completamente confundidos, desanimados. ¿Por qué? Porque Jesús había dicho que tenía que partir. Les dijo, me voy. Que moriría. 3 años con él. Que uno de los 12 era un traidor. Que alguien, no, se lo dijo a los ojos. Pedro, me negarás 3 veces. Que Satanás estaba obrando contra todos ellos. Que iban a ser zarandeados. ¿Os acordáis? Lo compartimos el domingo pasado. Que todos los discípulos iban a ser dispersados. Y que dejaba, según ellos, según el pensamiento que ellos tenían desde un principio, se quedaba algo sin establecer. Y era la obra prometida del establecimiento del reino mesiánico. Todo eso se derrumbó. Y encima ellos se iban a sentir solos, les iba a dejar solos delante de sus enemigos. Yo quiero pensar, yo quiero imaginarme, ponerme en ese lugar, en ese momento, sin saber lo que yo sé ahora, sin saber ellos lo que iba a pasar. Yo quiero ponerme y imaginar el peso acumulado de todas las revelaciones que debieron tener en ese momento y llenarles de turbación y congoja. Y vamos a ver que esto es así. Vemos pues que el Señor, cuando faltaban pocas horas, ellos habían cenado, Él sabía que quedaban pocas horas para que Judas le entregara. El Señor quiere tranquilizar y dar paz y esperanza a sus discípulos. Él les conoce. Él sabe ver todo lo que estamos exponiendo ahora. De la misma manera que Él sabe, hoy en esa mesa donde estás sentado, esa mesa imaginaria en la que no puedes verte en una iglesia, en un púlpito, sino que tú imagínate que estás en una mesa grande y que el Señor está ahí contigo, mirándote a los ojos, dejándote percibir que Él te ama. Él llega y les quiere tranquilizar, les quiere dar paz y esperanza. A esos que Él les llamó amigos, a nosotros que nos llama amigos porque ya no solamente somos siervos, sino que somos amigos porque buscamos hacer, porque Él nos dice lo que tenemos que hacer y nosotros anhelamos hacer lo que Él nos diga. Quisiera que estuviésemos atentos, que busquésemos escuchar, atento a la voz, como hemos cantado. Quizás no estemos emocionalmente tan cargados como aquellos hombres en aquel momento, pero pienso que nos puede gratificar, y mucho, qué ocurrió en el capítulo 14, qué es lo que hace Dios en el capítulo 14. Les da a conocer las promesas de su despedida, y que hoy el Señor desea recordarnos. Promesas de despedida. La primera promesa que les hace cuando se sienta es una promesa. La promesa de un hogar celestial. Y Jesús les dice, no se turbe vuestro corazón. Aquí tenemos la prueba de cómo estaba.
Después del capítulo 13, después de estar con ellos, después de compartir el pan, después de compartir el vino, después de lavarle los pies, después de darle una instrucción de cómo debería de ser su conducta, su comportamiento, ese decir, bienaventurados sois si lo hacéis, el lavaros los pies los unos a los otros, el soportar las traiciones, el soportar las negaciones, el 14, que es una continuación, Jesús empieza y dice, no se turbe vuestro corazón. Y la primera promesa para ti y para mí es, hay un cielo, y si has venido turbado, el Espíritu Santo dice, no te turbes, no te acongojes. ¿Creéis en Dios? Les preguntó. ¿Por qué? Porque ellos como judíos sí tenían un concepto muy claro de Dios, pero de Él aún tenían dudas. Y luego es, ¿qué concepto tienes tú de Dios? Y el Señor esta mañana dice, ¿crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera, no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Este es el comienzo de la sobremesa. Dentro de la turbación, dice, no quiero que os turbéis. Luego vamos a ver cómo siguen las promesas. Pero lo primero que hace con ellos es... quisiera imaginar esos ojos de Jesús, esa mirada que transmite paz, que transmite afecto, con cariño. Y les dice, yo me voy, pero volveré. Pero no me voy a cualquier lugar, me voy a un lugar porque voy a preparar lugar para vosotros. La intención del Señor es reconfortar a sus discípulos. La intención del Señor es reconfortarnos. Él no quiere que estemos turbados. Él enseña en sus enseñanzas, en la palabra de Dios, de no estar afanosos, de descansar, de entrar en la paz del Señor. Y quería mostrarles algo, ¿no? La idea de que nada podía dejaros fuera de la casa celestial. La semana pasada hice una pregunta. ¿Tienes la seguridad de que si hoy te mueres te vas al cielo? Pues si la tienes, el Señor hoy te recuerda, no la pierdas. No pierdas eso, ten la seguridad que lo mejor está por venir. Es posible, y posteriormente lo que se está diciendo, porque ellos sabían todos los mensajes en los que Él no cambió aquellas circunstancias. Que había la posibilidad que fueran excomulgados de las sinagogas, que había la posibilidad de que fueran apedreados, que había la posibilidad de que fueran perseguidos, que no pudieran llegar a encontrar un refugio seguro. Ellos se escondían, pero les estaba diciendo, pero siempre habrá sitio para vosotros, siempre. Un lugar donde no vais a poder ser expulsados cuando entréis. No temáis, tenéis sitio en el cielo. ¿Cuántos lo creen esto? Amén. ¿Tú crees que tienes un sitio en el cielo? Amén. Si no lo tienes claro, igual el diablo te está metiendo una mentira, o no, pero sí que tienes que buscar tener la certeza, la seguridad de la salvación. Porque la promesa de Dios para sus hijos es que hay un cielo preparado para ellos. Donde yo estaré en breve y para siempre, allí estaréis también en breve vosotros, y para siempre. No solo como espectadores, que ahora podemos estar como espectadores, ¿vale? Ahora podemos tener una alabanza como hemos tenido esta mañana, donde puedes llegar a sentir la presencia de Dios. Y podemos ser espectadores. Pero ¿cómo será ver la gloria de Dios? ¿Cómo será poder llegar allí y sentir todo esto que nos promete? Podemos ser participantes de la gloria del Señor. Pablo, en la carta a Tesalónica, les dice esto, mira, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen.
Yo sé que no es algo, no es un tema que nosotros podamos sacar, que es la muerte, que moriremos, cuándo moriremos, ¿no? Sin embargo, Pablo a la iglesia le dice, no quiero que ignoréis. O sea, no es algo en el que nosotros tengamos que ignorar, como el que tiene miedo a morirse. Yo sé que poder llegar a la estatura de Pablo, que él puede decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues bueno, estamos en el proceso. Pero hay algo que es verdad. Pueden haber muchas personas, aquí creo que no, pero puede haber dudas de que si Dios existe o no existe, pero lo que nadie podrá decir es que la muerte no existe. Un día moriremos. Dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Aquí cuando habla de duermen y dormir, está hablando, cambia, pues sería, no quiero que ignoréis acerca de los que han muerto, ¿vale? Y aquí con él a los que han muerto otra vez, han dormido. La palabra dormir en la Biblia significa morir. ¿Por qué? Porque no se muere eternamente. Es un dormir, a la espera de. Pues os decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, a los que ya murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Eso quiere decir que hay quien muere en Cristo y hay quien muere sin Cristo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo sé que hablar de la muerte y alentarnos no es algo que pueda producir, pero sin embargo la Biblia nos enseña eso, que una manera de pensar y poder adquirir esta condición es más fácil que lo llegues a entender sentado a una mesa con Jesús. Hoy estamos imaginando, pero ¿sabes lo que significa la mesa del Señor? La mesa del Señor representa un lugar de relación, comunicación entre las personas que hay en ella. A la iglesia de la Odisea le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Una manera de que desaparezca nuestra turbación, nuestra congoja, nuestra inseguridad y nuestros miedos, es que tengamos un tiempo para sentarnos a la mesa con el Señor, de la misma manera que nos sentamos a la mesa para comer y de la misma manera que nos sentamos a la mesa para cenar. De la misma manera que no comemos de pie, de la misma manera que no cenamos de pie. Tengamos un tiempo diariamente para sentarnos con el Señor, a comer o a cenar. No por lo que tú le tengas que decir a Él, sino aquello que Dios tiene que decirte a ti. La segunda promesa es un camino al hogar. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dentro de esa confusión, claro, Felipe le dice, ¿a dónde vas? ¿Tú te imaginas con ellos, a la espera de promesas, a la espera de que pasen cosas, de repente llega el Señor y dice, me voy, y voy a morir? Y entonces Felipe dice, pero ¿y a dónde vas? ¿Cómo sabremos, no?
Y Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero luego Tomás le preguntó que una vez se fuera, ¿cómo iban a saber el camino? Una vez te vas, dice: bueno, vale, tú eres el camino, tú eres la verdad, pero cuando te vayas, ¿cómo sabremos cómo caminar? Pero sabes la realidad, que en este mundo desquiciado hay muchas personas perdidas, en caminos perdidos, en sendas llenas de desgracias. Se cumple lo que el sabio Salomón decía: hay caminos que al hombre le parecen rectos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, que le parecen caminos de vida, y el final de ellos son caminos de muerte. Un mundo desquiciado por el diablo, donde hay muchos falsos caminos, donde hay muchas falsas direcciones que tomar en la vida, y Cristo se ofrece como el camino verdadero. No es un concepto, lo hemos hablado muchas veces, no se está presentando como una teoría o la enseñanza académica que tienes que encontrar en algo. Él mismo se está presentando como el camino verdadero, porque ese es el camino, un camino marcado. Tomás Kempis fue un canónigo alemán, agustino, del siglo XV, y él tiene un libro cuyo título se llama Imitación de Cristo. Y en ese libro él escribió: sin el camino no hay viaje, sin la verdad no hay conocimiento, sin la vida no hay existencia. Yo soy el camino que tú debes seguir, la verdad que debes creer, la vida que debes esperar. Yo soy el camino inviolable, la verdad infalible, la vida sin fin. Yo soy el camino que es más recto, la verdad que es más sublime, la vida que es verdad, la vida bendita, la vida no creada. Si permaneces en mi camino, conocerás la verdad, y la verdad te hará libre, y estarás seguro en la vida eterna. Esta es la segunda promesa que Jesús le hace a sus discípulos en medio de esa turbación. Y esa promesa en esta mañana es para ti y para mí. Mantente apegado al Señor, no te despegues, ¿vale? Mantente cerca del Señor en esta mañana. Ten tu oído atento, porque Dios sigue teniendo promesas. La tercera promesa es de un Padre amante. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Ciertamente el mayor milagro de la gracia divina es la conversión de un ser humano. Por lo menos en mi vida, y luego cuando yo analizo, el mayor milagro que Dios puede hacer en la vida a través de la gracia es la conversión de un ser humano. Porque ahí entra la decisión personal de cada uno. Si quiero andar en el camino, si quiero incorporar la verdad y vivir la vida que Dios quiere que viva. Y aquí el Señor se presenta a ellos sabiendo que los oyentes que habían, repito, iban a negarle, le iban a dejar solo y le iban a traicionar. Pero yo he podido experimentar la omnipotencia de Dios en mi vida a través de su gracia, como un Padre amante y bondadoso como es el Señor, de aquellos que confían en Cristo, prometiendo algo precioso, que se pueden producir grandes milagros en nuestras vidas. ¿Tú lo crees? Amén.
¿Hay algo que sea difícil para ti? Puedes estar en una situación en que dices, es que esto es imposible para mí. Pues el Señor dice que cosas mayores. O sea, no habla de cantidades, sino de cosas incomprensibles para ti. Más grande de lo que pueda ser tu imaginación, Dios puede hacer. Esa es la tercera promesa. Un Padre amante que te puede ayudar a ser algo precioso y que se pueda hacer un milagro. Yo creo en los milagros. ¿Tú crees en los milagros? ¿Tú crees que hoy puede producirse un milagro aquí? A lo mejor no lo veo. No podré verlo. Pero yo estoy seguro que el Señor en esta mañana hará milagros. Lo sé. Porque las promesas de Dios son sí y amén. Lo único que te invito es que no te despegues. Sigue al lado de Jesús. No te preocupes, no te creas que Maribel está más cerca que tú. Tú sigue, aprieta, aprieta. ¿Vale? Y estate ahí al lado, apégate al lado y sigue escuchando. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pero a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, y vimos la gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo romperá las cadenas que tú quieras que se rompan. Esas cadenas en las que te hacen sentir esclavo, esas cadenas en tu carácter, esas cadenas en tu interior, esas cadenas en tu estado emocional, esas cadenas que están ahí, que llevas mucho tiempo luchando por ellas. El Señor en esta mañana te dice que Él las puede romper. Y podemos pasar de ser esclavos a ser libres para la gloria de Dios. Podemos pedirle que quite de nosotros aquello que no le glorifica, aquellas cosas que están en nosotros y que no glorifican al Señor, y hacerlo en la plena confianza de que Él puede hacerlo. Y veremos su gloria cuando la palabra habite y se haga carne en nosotros. A veces estamos esperando milagros, estamos esperando realmente que Dios pueda manifestarse, que le pudiéramos ver en esas cosas grandes. Pero claro, dice, a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, la primera condición es recibirle a Cristo como Señor y Salvador. A quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero la única condición que te da el sello para ser hijo de Dios es que creas y le recibas como Señor y Salvador. Y eso le da poder por gracia, por pura gracia. No por méritos, sino por el sacrificio de Cristo en la cruz. Dice, y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. A veces queremos ver la gloria de Dios, pero sin que la palabra se encarne, se haga carne, sin que el verbo se haga carne, sin que la palabra de Dios sea encarnada en nosotros, puesta, vivida, puesta en práctica. Vivirla, tomarla, aceptarla y ponerla en práctica. Veremos la gloria de Dios. La promesa de un refugio seguro. Y todo lo que le pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Cuando las cargas de la vida pesan, en esos momentos en los que estaban esos discípulos, ese momento en el que ellos estaban allí con unas cargas realmente pesadas,
cuando las pruebas nos afligen durante nuestro caminar hacia ese lugar celestial que Dios nos ha prometido, el cristiano tiene un lugar donde refugiarse: la oración. Esa mesa donde hay comunicación. ¿Y por qué seguridad? Porque estamos seguros de que Dios nos oye. Él no está solo. No hay ningún clamor, ninguna oración que salga de tu boca que Dios no escuche. Ninguna. Otra cosa es lo que Él quiera hacer, lo que haga o deje de hacer. Pero ese lugar ahí, y lo vamos a ver. Fíjate lo que dice: lo que pidáis en mi nombre. Esta expresión significa el pedir como Cristo pediría. Eso es lo que, no es una fórmula mágica en la que digo, yo te pido esto y en el nombre de Jesús, como aquel que dice, abracadabra, te toco con la varita y pum, pam, magia. No. El que pide en mi nombre. Esto significa el que pide como Cristo pediría. El que pide dentro de agradar y hacer la voluntad de Dios. Como pediría si estuviese en nuestro lugar. Porque Cristo pedía y hacía con el único interés de que el Padre fuese glorificado. Por lo tanto, todo lo que pidas para que la gloria de Dios sea manifestada en tu vida, hay una promesa que Dios lo hará. El salmista dice, busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Amén. Amén. Qué cosa más preciosa. Busqué al Señor. ¿Sigues sentado a la mesa con Jesús? Te pregunto, ¿sigues ahí? Amén. ¿Vale? Pues esfuérzate en mirar al Señor. Porque Él te promete que te librará de todos tus temores. Hoy Dios quiere librarte de tus temores. Y a lo mejor puede ser un milagro, porque llevas mucho tiempo con tus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Quizás vives o caminas durante un tiempo en caminos que no acabas de ver claros. El Señor puede alumbrarnos. Y vas a tener algo que no lo vas a tener en una mesa sentada con hombres. Dios no te va a mirar con vergüenza. Dios te va a mirar con amor. Así que no tengas vergüenza de sentarte delante del Señor como eres. Este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Esto puede ser hoy realidad. La promesa de un consolador divino: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a que en el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis, porque permanece con vosotros. ¿Y dónde está? En vosotros. No es que está con nosotros, no. Está en nosotros. Y eso es una promesa preciosa. Los discípulos podrían pensar, vamos a seguir ahí. Podrían pensar, ¿y si te vas? ¿Quién nos marcará el camino? ¿Quién nos dirá la verdad? ¿Quién nos dirá la vida? Y Jesús les dice, se os dará otro consolador. Si veis, claramente dice eso. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Les está diciendo, el Señor os dará a quien me va a sustituir. Hasta hoy yo he sido vuestro consolador. Pero yo me iré.
y Él os dará otro Consolador. Alguien que ocupará mi lugar, quien me va a sustituir, el que va a estar ocupando el lugar a vuestro lado como yo he estado a vuestro lado hasta ahora. El que caminará con vosotros como yo he caminado con vosotros. El quien dirigirá y ayudará como yo lo he hecho hasta hoy. Este es el Espíritu Santo que está en ti. Pero nosotros tenemos la capacidad de decidir si nos dirige o no nos dirige. Pero ese es el Consolador, es el que va a sustituir. Él les decía, ellos se quedaban huérfanos. ¿Dónde? Tomás con toda su problemática de incredulidad, Pedro con su espontaneidad, con su prepotencia, Judas que ya tenía pensado, los demás que callaban allí, dice, yo mejor no digo nada. Digo, pero cuando nos levantemos de aquí, yo empezaré a verlo a la distancia, en medio de toda esta situación. Ellos preguntan, bueno, ¿y ahora qué? Y qué hermosa promesa, hermano. El Señor muere, resucita, sube al cielo, se sienta a la derecha del Padre, está intercediendo por ti y por mí, y nos deja al Consolador, al ayudante, al acompañante, que está en ti y en mí hoy. ¿Lo crees? Amén. ¿Lo vives? Amén. Es una manera de decirle, no olvidemos algo. Tener al Espíritu o no tenerlo es una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del mundo. Los hijos del mundo no pueden tener el Espíritu Santo. Solo quienes lo tienen pueden conocer la verdad, ser convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Porque esa es la labor del Espíritu Santo. La labor del Espíritu Santo no es que oren por ellos y se caigan. La obra del Espíritu Santo, cuando vino y le dijo, yo mandaré el Espíritu Santo, no es más, una iglesia no es más llena del Espíritu Santo porque bailen más o se suban por las paredes, o repten por el suelo, o canten y bailen y dancen y... No, que yo he visto, no estoy hablando de... Las he visto, y a mí me han dicho sin vergüenza, me han dicho, no, vosotros los bautistas no tenéis el Espíritu Santo. No, vosotros no oráis en lenguas, no tenéis el Espíritu Santo. Pero yo cuando veo la palabra de Dios, no dice, mira, yo mandaré el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu Santo, os caeréis de culo. Para adelante, para atrás, para un lado. No, cuando venga el Espíritu Santo, Él os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la promesa de Dios a sus creyentes. Os ha dejado un acompañante, y ese acompañante lo que hará es hacer el trabajo que yo he hecho. Os he corregido, os he disciplinado, os he enseñado, habéis visto mi poder. Pues bueno, pues ese acompañante, ese es el que vendrá. Y vino en Pentecostés. Y lo tenemos. ¿Amén? Lo tenemos. Y por último, la promesa de una paz incomparable. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Termina como cuando empieza. No os turbéis. No tengáis miedo. La paz que el mundo da es ficticia, es fluctuante. Depende si tenemos trabajo o no tenemos trabajo. Depende si nuestro marido nos quiere más, nos quiere menos. Depende si nuestros hijos hacen lo que queremos o lo que no queremos. Y esa paz no es la que Dios quiere darnos. La paz que pueda darnos el mundo fluctúa. Hoy podemos gozar de una amistad profunda con alguien y mañana defraudarnos.
por cualquier razón, y perder la paz. Pero el Señor nos da la paz de una manera muy especial. Mi paz. Mi paz. ¿Dónde vas a buscar la paz? ¿Dónde estás buscando la paz? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Eso lo dijo el Señor. Esto lo dijo el Señor. Una promesa. Os voy a dejar mi paz. Es una promesa. A una persona que estaban miedosos, temerosos, confusos, porque iba a desaparecer esa figura que para ellos había sido todo. Y tenían de todo menos paz. Ahora pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, y con esto termino, hermano. Estaba rodeado de discípulos, y hoy nosotros, estando aquí, tenemos la certeza de que el Señor está aquí. Amén. Porque donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, Él ha prometido que estará en medio de nosotros. No te despegues todavía del Señor. Quédate ahí. Jesús entregó su espíritu al Padre, su cuerpo a José de Arimatea, sus ropas a los soldados, su madre a su discípulo Juan, su reino a un ladrón arrepentido. Entonces, ¿qué iba a entregar a quienes le creyeran y siguieran? ¿Oro? ¿Plata? Dios ha entregado lo mejor que tenía, Él mismo. Es un testamento. Lo que se produjo en esa mesa y lo que Dios quiere recordarnos en esta mañana es un testamento. El testamento es aquello que Dios da o aquella persona da para heredar a los que ama, a los que quiere. Y en esta mañana, ahí sentado donde tú estás, con tus ojos puestos en el Señor, con tus oídos atentos a Dios, lo que estás recibiendo y lo que Dios nos dio fue un testamento que nos ha dejado en herencia una salvación, un hogar en el cielo, un camino, un Padre amoroso, un refugio seguro, un ayudador y su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Hay mayor herencia que esto? A través del Espíritu Santo nos dice que la serenidad y la seguridad, querido hermano, querida hermana, la seguridad y la serenidad que debemos tener en todos los momentos está en la confianza en Dios y en Él. Aunque físicamente Él les dejó, aunque físicamente en muchas ocasiones pueda ser que no le sientas, la realidad y la verdad es que estaré con vosotros siempre. Amén. Esa es la verdad y la realidad. Yo quisiera que para terminar, quisiera pedir al grupo de alabanza que pasase. Y si cuando llegaste a la mesa y te sentaste, te sentías turbado, estabas confuso, quizás podías tener miedo. Estamos terminando, ya tuvimos la sobremesa con el pan y el vino. Tenemos la cena del pan y el vino. Acabamos de tener la sobremesa con el Señor. Y es momento de despedirnos. El Señor sigue estando donde está, a la derecha del Padre, sentado a la derecha del Padre. Y el Espíritu Santo sigue con nosotros. Pero si llegaste turbado, si llegaste confuso, si llegaste con miedo, levántate, el Señor te dice, levántate,
pídele al Espíritu Santo que te recuerde algo importante. ¿Cómo te ama Dios? Y dale gracias. Es la hora de levantarte, de acercarte al Padre. Cuando llegas, y acércate a Dios y dale un beso. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por la seguridad. Gracias, Señor, por lo que me amas. Levántate si quieres hacerlo. Pídele al Espíritu Santo que te recuerde cómo te ama Dios. Y dale gracias por su amor sin condiciones. Es un amor sin condición. Dale gracias a Dios por ese amor. Mientras levantas tu cántico de adoración, pídele que te llene de paz. Pídele que te llene de confianza. Pídele que te llene de seguridad. Pídele que te llene de serenidad. Acepta por fe en esta mañana. No te vayas y dejes el regalo en la silla. El Señor tendió su mano a sus discípulos y les dio una herencia. No dejes el regalo en la silla. Acéptalo, tómalo por fe, esa herencia, y vívela. Que Dios os bendiga.